El pastor Misael que le ayudaran a cantar, porque estaba afónico. Hermano, ¿y quién me va a ayudar a mí a hablar ahora? El Señor, porque imagínense. En estos días, hermano, yo me he pasado hasta 45 minutos solamente tosiendo en la cama. Con este virus que anda, Clara no está aquí porque se le ha complicado. Todos los niños de Ariel también tienen el virus. Pero nosotros estamos aquí, le damos gracias al Señor. O sea, cualquier debilidad, hermano, que el Señor nos fortalezca y ustedes que nos excusen, pero queremos siempre glorificar a Dios. Y más después de la conferencia que fuimos tan reprendidos, y eso que ustedes vieron, pero había cosas que uno se movió que no fue ahí en la conferencia, en una reunión de pastores que estuvimos y fue fuerte ese tiempo con los pastores, un grupo de pastores en privado, de cómo nosotros debemos seguir sirviéndole al Señor. También doy gracias a la iglesia por el apoyo que nos dio al asistir a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, casi estaban todos allá presentes, y eso fue una gran bendición de que los hermanos vieran la iglesia. Ayer me decía una hermana, pastor, ¿cómo usted se va a retirar? Digo, no soy yo que retiro, es el Señor. Pero el Señor sabe que nosotros, hermanos, mientras este cuerpo pueda resistir, seguir sirviéndole al Señor, le serviremos con el mismo amor y deseo que cuando comenzamos, cuando teníamos 32 años, a los 33 comenzamos el ministerio de matrimonio con Clara. Y Dios nos ha ayudado. Gracias, hermano, por cada uno de ustedes. Faltan algunos hermanos en esta mañana, pero damos gracias al Señor. Sabemos que esta pandemia está acabando con todos los hermanos. Queremos realmente estar agradecidos al Señor. Y una de las cosas que veíamos en esta reunión de pastores, que no es la cantidad, sino la calidad de los miembros que hacen una iglesia. Y también lo dijo el pastor Miguel Núñez después en su prédica, hablando a las iglesias en Apocalipsis. Hermano, y eso es lo que queremos, una iglesia que sea fiel sobre todas las cosas, que seamos fieles al Señor. Así que esperamos que Dios nos siga bendiciendo y nos siga ayudando, hermano, como iglesia. Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 2 y 13 y pedirle al Señor que nos ayude a terminar la exposición de este mensaje que comenzamos la semana en el mensaje pasado. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13, dice allí la palabra de Dios. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en ustedes todo el querer como el hacer para su buena intención, su buena voluntad, como dicen otras versiones. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque en nuestras debilidades tú estás con nosotros. Cuando somos débiles, tú dices que eres fuerte, Señor. Y nosotros, nuestra confianza está en ti, no solamente para exponer tu palabra, sino también para recibirla. Así que prepara nuestros corazones, perdona nuestros pecados, limpia, Señor, nuestros labios y limpia también nuestros corazones donde va a ser depositada la palabra tuya, Señor. Y bendícenos a través de ella y ayúdanos a crecer, Señor, para tu gloria. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Veíamos en el mensaje pasado quién eran los recipientes de exhortación del apóstol Pablo. Dice, así que hermanos míos, como siempre han obedecido, el apóstol Pablo se está refiriendo a los hermanos de Filipo. Y ahí también vimos la esencia de esta exhortación, el mandato, ocupado en vuestra salvación. Y eso tenía, decíamos, dos aspectos de la obediencia a este mandato, no solo en mi presencia, porque para nosotros es fácil obedecer a Dios en la presencia de otros. Lo más importante es obedecer a Dios en su presencia, porque nosotros podemos engañar los corazones, pero no podemos engañar a Dios. Y dice, si no ahora mucho más en mi ausencia, dice el apóstol Pablo. Yo no estoy aquí presente, pero glorifiquen a Dios. No importa que estén los pastores, no importa que estén los líderes, no importa que estén los hermanos, nosotros tenemos que glorificar a Dios en nuestras vidas, porque siempre estaremos delante de su presencia. Y dice el apóstol Pablo, añade, con temor y temblor, en el versículo 12. Ese es un temor reverente de que nosotros estamos obedeciendo a Dios, no un temor de
que me va a dar una pena, sino un temor de que estamos en la presencia grande de Dios, como el profeta Isaías en el capítulo 6, cuando la falda del Señor se manifestó y su falda llenaron el templo. Entonces el profeta Isaías se llenó de gran temor, pero era un temor delante del Señor, un temor reverente. Eso es lo que Dios quiere, que ese temor y temblor esté delante por la grandeza que Él tiene. Y hoy vamos a estudiar, hermano, el último punto que se nos dio, que decíamos que íbamos a terminar, y es el incentivo a la obediencia de este mandato. Tenemos que obedecer al Señor, pero Dios no nos deja solos. Dios, hermano, eso es lo bueno de la gracia de Dios. Él nos da el mandato y también nos da la salida. Él nos da lo que debemos, nos dice lo que debemos de hacer y nos dice cómo hacerlo. Y cómo hacerlo con la ayuda de Él. Por eso dice, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ya se nos da, como decíamos, nos ha mandado a que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Es una grandísima responsabilidad nuestra a la luz de la palabra de Dios que está en el versículo 12. ¿Y qué creyente tiene en sí mismo la fuerza para vivir a la luz de este mandato? O sea, por sí mismo, ¿quién de nosotros tiene la fuerza? ¿Quién puede decir que siempre vive en un sentido de la gran demanda que nos impone el guardar nuestro corazón sobre todas las cosas, el cuidarnos de nuestros corazones engañosos, el procurar vivir como es digno del glorioso evangelio de Cristo? ¿Quién puede hacer estas cosas con sus propias fuerzas? Entonces, si no podemos, ¿cómo vamos a poder ocuparnos en nuestra salvación de una manera, con una actitud correcta? Y el Señor responde a esta pregunta: porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, por su buen plácito o su buena voluntad. Y vamos a estudiar tres cosas en este texto y algunas aplicaciones. Aplicaciones de todo el mensaje, del mensaje pasado y de este. En primer lugar, la realidad de la obra de Dios en nosotros. En primer lugar, vamos a ver la realidad de la obra de Dios en nosotros. En segundo lugar, vamos a ver el alcance de su obra en nosotros. Y por último, la soberanía de su obra en nosotros. Veamos en primer lugar la realidad de la obra de Dios en nosotros. Porque Dios es quien obra en vosotros, dice el texto. Hermano, y qué bueno que Dios, que no son los hombres. Y cuando hablamos de Dios, no solamente hablamos de Dios el Padre, sino que hablamos de Dios el Padre, de Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La Trinidad, hermano, Dios Trino está continuamente haciendo su obra en nuestras vidas. Por eso es que Pablo no dice, si ustedes sueltan las riendas, Dios obrará en ustedes. No dice eso. Tampoco dice, si ustedes se dejan guiar, Dios hará su obra en ustedes. Pablo no pone ninguna condición bajo la cual Dios obrará. Él más bien declara, hermano. Declara, dice, Dios es quien obra en vosotros. Y qué bueno que es Dios que obra en vosotros. Qué bueno que es Dios que está haciendo la obra en nuestras vidas. Dios está llevando a cabo una obra poderosa en cada uno de aquellos en quienes Él ha empezado lo que Él comenzó, como dice en el capítulo 1, versículo 6, que la obra que Dios comenzó en nosotros, Él la va a llevar hasta el fin. Y se le llama no una obra cualquiera, se le llama la buena obra. Dios no comienza nada malo, hermano. Todo lo que Dios comienza es bueno. Nosotros dañamos por nuestro pecado, pero todo lo que Dios comienza en nuestras vidas es bueno. Si Dios ha empezado en ti esa buena obra, Él se encuentra en este mismo instante llevando a cabo esa obra y continuará haciéndola hasta que Él haya terminado su obra en ti. Venga por nosotros o partamos con Él. Perdón, hermano. Hermanos, esto debe ser un gran consuelo y ánimo para nosotros. En medio de esta lucha feroz que nos encontramos librando cada día. Hermano, es una lucha. Esta mañana yo venía con mi corazón sumamente cargado por situaciones que están alrededor de uno, dentro y fuera de la iglesia. El diablo aprovecha esas situaciones para hacer que nosotros nos desviemos de su verdad. Nos desviemos de su testimonio. Tú y yo nos encontramos en una batalla que exige que ejerzamos todas nuestras facultades, todas nuestras gracias espirituales que nos han sido dadas. Las gracias que nos han sido dadas para luchar contra este mundo, luchar contra el diablo y luchar contra nuestra carne. Es dura la batalla.
Es constante la lucha, pero tenemos la palabra de nuestro Dios fiel que dice, Dios y es quien obra en vosotros. Qué grandeza hay en la palabra de Dios. Qué amoroso nuestro Dios, pese a nuestras dificultades, pese a nuestra carne, pese a Satanás. Dios va a seguir obrando en nosotros. Él está haciendo su obra por medio de su palabra. Porque su palabra es, hermano, donde nosotros cada día encontramos lo que Dios hace en su pueblo. Hermano, vivamos la palabra. O sea, vayamos a la palabra. Yo tenía en estos días una gran dificultad con todo eso que está pasando en las iglesias en el día de hoy. Que iglesias falsas están llenas de una manera escandalosa y la gente siguiendo, y ahora viene un falso profeta para acá y la iglesia, y se le va a llenar la conferencia a él. Y yo tengo unos días esa lucha, hermano. Pero cuando fui a la palabra de Dios, en Jeremías capítulo 5, versículo 31, dice lo siguiente: los profetas profetizan falsamente, los falsos profetas en este tiempo. Los sacerdotes gobiernan por su cuenta, y a mi pueblo así le gusta. Cuando usted ve todas estas cosas, hermano, todos estos falsos profetas llenos de todas estas cosas, dice que al pueblo le gusta eso. Los que se pierden, hermano, entran por la puerta ancha del evangelio que se está predicando en el día de hoy. Pero nosotros debemos confiar en la obra de Dios, no en la obra de los hombres. Él está haciendo su obra por medio de su providencia. Nuestras vidas, cuidándonos. Y como decían los pastores en la predicación, Dios está haciendo su obra en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu. Que no nos deja solo. Perdón, hermano, les dije que iba a estar muy afectado de la gripe. Y esa es la realidad de la obra de Dios en nosotros ahora. Aunque usted no lo cree, hermano, en sus dificultades que está viviendo, en los tiempos que estamos viviendo nosotros, en las dificultades que hay en nuestro hogar, en las dificultades que hay con nuestros hijos, en nuestra familia, Dios está obrando en esas situaciones. No importa la situación que mi hijo no importa, de una u otra manera, Dios está obrando para bien de nosotros, para el bien de su pueblo. Y eso debe alentarnos. Y esa es la realidad que presenta este primer punto, la obra de Dios en nosotros, porque Dios es quien obra en nosotros. Ahora, veamos el alcance de esta obra. Dice, en este texto se nos dice dos cosas que Dios hace en nosotros por medio de su obra. ¿Cuáles son? Porque Dios es quien obra en nosotros, el querer como el hacer. Dos cosas, el querer, que lo que nosotros queremos, pero también lo que hacemos. Con esto lo que nos enseña es que Dios, en la obra que lleva a cabo en nosotros, toca las áreas más íntimas de nuestro ser. Específicamente nos dice que Dios obra en nosotros el querer. Él obra de tal manera en nuestras voluntades que nos da deseo de querer hacer lo que a Él le agrada. Si somos fieles a Dios, si caminamos con Dios, si Dios está con nosotros, vamos a hacer lo que le agrada a Dios, no lo que nos agrada a nosotros. Y no es tan simple como tan solo ponernos el deseo de hacer algo si nosotros sabemos que lo queremos. No, Dios obra en nuestras mentes de tal modo que nos lleva a entender que lo que Él nos hace querer según su voluntad es bueno. Lo que Dios nos hace que nosotros hagamos, no lo que queremos, sino lo que Dios quiere, es bueno para nuestras vidas. Y cuando lo vemos como tal, por el amor que tenemos al Señor, nuestras emociones se involucran también y nos da gozo tan solo pensar que queremos hacer lo que glorifica a Dios. Hermano, es un gozo cuando nosotros hacemos lo que glorifica a Dios. Si nosotros amamos a Dios, si hacemos su obra como debe de ser, eso debe ser causa de gozo. ¿Por qué yo vivo triste? Bueno, porque nosotros no hacemos con gozo lo que Dios quiere que hagamos. Y Dios obra de tal manera en nuestras voluntades que Él no violenta nuestra responsabilidad humana, sino que nos hace querer hacer de corazón lo que le agrada a Él y no en lo que nos agrada a nosotros.
Ahora bien, según el texto, Dios no tan solo obra en nosotros el querer. Y cualquiera puede preguntarse aquí, pero ¿quién es el que hace lo que hay que hacer? ¿Dios o nosotros? Pide esa pregunta. ¿Es Dios que lo hace nosotros o lo hacemos nosotros? ¿Soy yo el que hace lo que tiene que hacer o Dios el que obra en mí para que yo haga lo que tengo que hacer? Tomar el pulso a la pregunta, ambas cosas. Él obra en mí el querer como el hacer, al no solamente poner en mi corazón el deseo de hacer el bien, sino que también me capacita para que yo haga el bien que tengo que hacer. O sea, Dios lo hace todo. Yo me siento a veces muy triste cuando un hombre se predica a sí mismo. Nosotros somos y que yo haga y que yo torne, hermano. Somos instrumentos en las manos de Dios y lo que hacemos, lo hacemos porque Dios es que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios no se conforma con que nosotros queramos siempre hacer lo bueno y no hagamos nada más. No, Él siempre nos lleva a la acción. Y si no fuera por esto, jamás podríamos ocuparnos de nuestra salvación. Y Pablo nos lo dice de una manera alentadora, porque Dios es quien hace en vosotros tanto el querer como el hacer. Y aquí quiero traer algunas ilustraciones que leí, quiero compartirlas con ustedes de que de hacer lo que Dios hace en nosotros. El tostador que tenemos algunos en nuestras casas, no puede tostar el pan a menos que no esté enchufado y sus hilos de cromo níquel encendidos para que la corriente llegue a esa parte donde se tuesta el pan y el pan sea tostado. O sea, el pan no puede tostarse solo, tiene que conectarse a algo. La plancha no puede planchar si no está enchufada a la corriente. No habrá luz en una habitación por la noche si la electricidad no corre por los filamentos de la bombilla, no va a haber luz. Si cada uno de esos filamentos no está en contacto con los cables que vienen de la fuente de energía, no va a haber luz. Las rosas del jardín, hermanos, no pueden sacar su virtud, su fragancia, si no son tocadas por el sol. El olor, la fragancia de la flor no viene de ella, sino que el sol, al sol tocar la flor, cuando las rosas cuando se están abriendo, ellas despiden esa fragancia. ¿Viene de ella? No, viene porque el sol le da a eso y inyecta la clorofila y hace que salga el perfume y salga esa belleza y esa fragancia. Pero la mejor ilustración que hay es, hermano, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice el Señor. Hermano, si no estamos conectados al Señor, no vamos a poder hacer nada. Si no estamos insertos, hermano, como decía un predicador en el mensaje, los pámpanos no dan fruto si no están conectados a la vid. Nosotros, hermano, no vamos a hacer nada si no estamos conectados a Cristo. Igual ocurre aquí, los filipenses solamente podrán ocuparse en su propia salvación si permanecen en un vivo contacto con su Dios. Y es precisamente porque Dios comenzó una buena obra en ellos y también una buena obra en nosotros. No permaneceremos, hermano, si no nos mantenemos pegados al abismo, no nos mantenemos pegados a Dios. Él comenzó esa obra en nosotros y la va a perfeccionar siempre y cuando nosotros, como colaboradores de Dios, estemos insertados a nuestro Señor. En cada punto, cada cosa de nuestras vidas tiene que estar conectada con Dios. Cada célula, cada molécula, cada parte de nuestras vidas tiene que estar conectada con Dios para que podamos nosotros, hermanos, ser fructíferos. Somos hechura de Dios, dice su palabra. Somos su creación. Y me gusta lo que dice Colosenses. Nosotros somos el poema de Dios. La belleza de Dios somos nosotros, hermano. Y Él es el que nos ha hecho lo que somos, por medio de su Espíritu, obrando en los corazones de su pueblo.
Mire lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 19. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante la oración de usted y la provisión del Espíritu de Jesucristo. O sea, yo voy a hacer algo porque Dios va a suplirme para que yo sea liberado, dice el apóstol Pablo. Dios se muestra como un hacedor grande y constante y eficaz, el vigorizador de que opera en las vidas de los filipenses y en la nuestra, realizando en ellos y en nosotros tanto el querer como el hacer en nuestro Dios, hermano. No solamente el hacer, sino también el querer. Dios nos trae hasta las motivaciones. Y si nosotros, hermano, no tenemos motivación para hacer la obra de Dios, tenemos que examinarnos. Porque Dios pone motivación en nosotros. Hay un poema de Josiah Condor que viendo este texto, una parte del poema cristiano agarró mi corazón. Y él dice lo siguiente: no fue porque yo te elegí a ti, pues, Señor, esto posible no sería. Si tú no me hubieses escogido a mí, mi corazón aún te rechazaría. Desde la eternidad por ti soy ordenado. Me libera y me quita la escoria. Mis cadenas rompe y me limpia del pecado, para que al vivir viva yo para tu gloria. Dios quiere limpiarnos, dice el poeta. Él es el que hace toda la obra. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos para su gloria. Eso es, hermano, la realidad de la obra de Dios en nosotros. Nuestro primer punto. Segundo punto, el alcance de su obra en nosotros. Dios abarca todo de nuestras vidas. Y por último, la soberanía de Dios. La soberanía de su obra de Dios en nosotros. Dice, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, por su beneplácito o su buena voluntad. Dice, todo lo que esto el Señor lo hace por su beneplácito, o lo que es lo mismo, para el cumplimiento del propósito de su gracia soberana. En su gracia, hermano, Dios nos toma a nosotros como un poema para que nosotros hagamos su obra. Y seamos el perfume que necesita este mundo pecador en este tiempo. Somos su creación. Somos hechura de Dios. En su soberanía, Dios nos ha escogido para que nosotros actuemos de esa manera. ¿Y qué es la soberanía de Dios? Brevemente lo voy a decir, como dice el diccionario. Cualidad de Dios que denota su libertad de cualquier tipo de restricción exterior. Él es libre para actuar como Él quiere, sin limitaciones. Pero Él solo actúa en conformidad con su carácter. Lo que significa, sus acciones no son arbitrarias, sino confiables y siempre para el bien de su pueblo. Su soberanía, hermano. Dios actúa como Él quiere, pero siempre para el bien de nosotros. Siempre, hermano, para el bien de nosotros. La palabra para su beneplácito nos recuerda que mientras Dios lleva a cabo su obra soberana en nosotros, Él también está llevando a cabo su propósito soberano en nosotros y por medio de nosotros, para el bien de nosotros y para su gloria. Hermanos, somos el instrumento de Dios, donde Dios está obrando. Yo me quedo sorprendido a veces que somos como un poco indiferentes a estas cosas. Y aquí quiero traer, hermano, después de haber visto esto, el recipiente del mandato que somos nosotros, el contenido de la exhortación y también ahora la exhortación, hermano. Debemos aprender de lo que hemos estudiado lo siguiente. En primer lugar, de acuerdo a este texto, la obra de Dios en nosotros y nuestras obras son acciones simultáneas. La obra de Dios, y es un punto teológico, digamos, y la obra nuestra son simultáneas. Cuando decimos que dos cosas suceden simultáneamente, lo que queremos decir es que suceden a la misma vez. Un ejemplo de ello es, hermano, cuando usted oye, por ejemplo,
cuando yo camino por la mañana, tengo que tomar la rutina de nuevo de caminar. Ha pasado. Cuando camino por la mañana, yo pongo a Charles Stanley, que está hablando en inglés, pero simultáneamente hay una persona, y por cierto dominicano, que está traduciendo al español el mensaje. O sea, él está hablando esto, perdón, y hay simultáneamente, hermano, una persona traduciendo a la misma vez. No después, sino a la misma vez. Bueno, este pasaje nos enseña que la obra de Dios en nuestras vidas y nuestra obrar en nuestras vidas son cosas que suceden de una manera simultánea. Algo que contradice lo que algunos dicen sobre la vida cristiana, al decir que lo único que nosotros tenemos que hacer es tener fe y que Dios se encarga del resto. Eso contradice este texto. Escuchen con estas dos partes del pasaje que hemos estado estudiando. Ocupados. ¿Quién es lo que debe ocupar, hermano? Nosotros, ¿verdad? ¿Y qué dice? Porque Dios es el que obra en vosotros. Ambas cosas ocurren a la misma vez. No nos ocupamos y Dios sigue hablando. La obra de Dios no se detiene cuando nosotros nos esforzamos por andar en santidad. Ni nosotros debemos dejar de esforzarnos en nuestras vidas cristianas cuando confiamos en que Dios habrá de obrar en nosotros. Una cosa no cancela la otra, jamás. Hay algunos que quieren hacer al cristiano sentir culpable de la falta de fe si es que se entrega diligentemente a guardar su corazón de la tentación. ¿Qué tanto cuidado? ¿En qué acaso no confía en que Dios te puede sostener? Él puede neutralizar la tentación antes de que tú caigas. Es que tú eres muy fanático. Dios te va a liberar. No interfiera en la obra del Espíritu Santo en tu vida, tranquilo, que Dios te va a librar. Hermano, ese es un concepto antibíblico. Muy antibíblico. Porque aunque hay muchos que tenemos un concepto en la práctica que parece que lo tenemos igual que ellos. Esto es lo que después de pecar como reacción a una tentación se dicen. Oye, pero yo oré. Y oré al Señor que me guarde de caer de nuevo y volví a caer. ¿Por qué yo caí? Sin embargo, ¿dónde dice el Señor que con tan solo orar siempre nos va a guardar de la tentación? No, yo tengo que orar y tengo que orar para cuidarme de la tentación. Lo que el Señor claramente nos dice en su palabra es velar y orar. O sea, tenemos que estar ocupados para que no caigan en tentación. Él nos dice huir de la fornicación. Sí, de la fornicación, Dios me va a liberar, pero me dice a mí que salga corriendo de la fornicación, del adulterio. Y la fornicación abarca en la palabra del griego, es la palabra porneia, donde viene la palabra pornografía. Huir de todas estas cosas, nos dice el Señor. Fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla, dice la palabra de Dios en Santiago. Sí, pero muchas veces nosotros, hermanos, Dios no va a permitir que tentarnos más de lo que nosotros podamos resistir, pero nosotros seguimos la tentación y nos involucramos en ella. ¿Para qué es que el Señor nos provee la vía de escape? Para que podamos resistir la tentación. ¿Y quién es el que tiene la responsabilidad de salir corriendo por esa vía de escape? Nosotros, hermano. Nosotros. Y si no salimos, no podemos resistirla. Por eso dice Gálatas, antes de entrar a los frutos del Espíritu, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Si el Espíritu de nosotros nos dice que la obra de la carne, si no hacemos la obra de la carne, entonces viviremos. Eso no es un vacío. Dios hace que su obra en nosotros nos cambie las actitudes para actuar.
Y lo hace simultáneamente. Dios crea el deseo y nosotros tenemos que cumplir eso. Algo que se puede ilustrar claramente por medio de un milagro que el Señor hizo. Podemos ilustrar esto con un milagro que el Señor hizo. En Juan 5, Él le dijo a un paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y como saben, el hombre se levantó y salió caminando. Ahora se dieron cuenta que el Señor no le dice: te he sanado, ahora levántate y anda. Más bien el Señor le da un mandato, y mientras el paralítico obedece al Señor, el Señor hace su obra y lo sana. Toma tu lecho. Él tuvo que hacer una parte y salir caminando. Toma tu lecho y anda, no te quedes parado. O sea, te sané, pero no te quedes ahora en tu lío. Tú tienes que hacer parte de eso, lo que el Señor quiere que, o sea, de ese milagro. ¿Cuál? Hay una responsabilidad de este hombre de caminar, de tomar su lecho y andar. Eso yo no iba a hacer eso por él. Tenía que hacerlo él, hermano. Ambas cosas simultáneas. Ahí vemos la obra del Señor y la obediencia del paralítico. Pues hermano, no espere que el Señor obre en ti un mayor deseo de orar para entonces orar. No, cuando Dios ponga el deseo de orar, yo voy a orar. No, hermano, dice que orar. Orar todo el tiempo, dice la Biblia. No, obedece al Señor que te manda a orar en todo tiempo y Él se encargará de ir aumentando tu deseo de orar. No espere que el Señor te dañe la computadora o el teléfono o tu tablet cuando está a punto de ver un video sucio para entonces huir de la tentación. No, asegúrate tú de huir de la tentación. Y el Señor entonces te va a dar juntamente la fortaleza para salir de esa tentación. Una vez, en diciembre, nos encontramos a un hermano, donde dice que yo me convertí, en una pachanga. Yo no juzgo a nadie que tome una copa de vino, ni mucho menos, pero él siempre estaba en fiesta, estaba en chircha. Y le preguntó a otro hermano: ¿y qué tú haces ahí? Aquí venciendo la tentación. con un vaso lleno de whisky. Hermano, descuidarnos de nuestro andar con Dios y nuestro velar cristiano y nuestra diligencia con la esperanza de que el Señor hablará en nosotros y en el momento de necesidad es tentar al Señor. Tenemos nosotros, Dios ha puesto el querer como el hacer por su buena voluntad y nosotros tenemos que hacer esa buena voluntad del Señor. Entonces, de acuerdo a este texto, la obra de Dios en nosotros y nuestro obrar son acciones simultáneas. Segundo, hermano, nuestra confianza debe estar en el Señor. Muchas veces nosotros hacemos lo que el Señor nos manda hacer y luego de hacerlo nos sentimos orgullosos de que lo hicimos y pensamos que lo hicimos muy bien. Finalmente me atreví de predicarle a mi jefe. Me armé de valor y reprendí a aquel hermano que hace tiempo está en pecado. Esta semana he decidido de hacer mi devocional personal todos los días. Hermano, todas estas cosas podemos hacerlo confiando en nuestra carne, en nuestra propia fuerza. Y gloriarnos de que somos nosotros que lo estamos haciendo. Pero nuestro texto nos dice: si testificas a tu jefe, reprende al hermano y no descuida tu andar con Dios, pero hazlo confiando en aquel que fue el que puso en el valor para predicar a tu jefe, el que te dio la fidelidad para reprender a tu hermano, el que te animó a buscar su rostro y que a su providencia te dio la oportunidad para hacer estas obras. ¿No fuiste tú? Tú lo hiciste, sí, pero Dios fue que la puso en tu corazón. Le prediqué a mi jefe, sí, pero fue Dios que lo puso. Es más, debemos predicar. Hermano, no levanten la mano. ¿Quién está predicando a su jefe? Que tu confianza y la mía sea siempre esto, porque Dios es quien obra en vosotros el querer como el hacer.
Nuestra confianza no debe estar en nuestro propio esfuerzo, sino en Dios que puso ese esfuerzo en nosotros. Cuando es así, el que le testificó a su jefe oró antes de hablar para que Dios le diera palabra, y después de testificar se encuentra orando al Señor para que germine esa semilla en su corazón. El que reprendió a su hermano clamó al Señor para que le diera el amor y la mansedumbre para hacerlo, y para que le diera al hermano el espíritu de David. Que me hiera el justo, dijo David, con bondad, y que no lo rechace mi cabeza. El que se goza en decir que no se descuidó en su andar con Dios día a día, pide al Señor que le acerque más a Él. Hermano, y que no nos permita descuidarnos. Usted coge su celular ahora mismo y entra a YouTube, a cualquier de esas cosas que están ahí, de esas líneas, de todas estas cosas que hay aquí. Lo primero que le va a salir es algo inapropiado. Y usted sabe qué hace. Y usted sabe qué hace. ¿Qué usted va a hacer con eso? No, pero que esa mujer está haciendo un ejercicio, sí, pero ¿qué tipo de ejercicio está haciendo? Hermano, nuestra mirada debe estar en el Dios soberano y todopoderoso mientras hacemos lo que sabemos hacer, cumplir nuestro deber como creyentes. Pero muchas veces nosotros, hermano, nos dejamos llevar por todas estas cosas que están aquí, y nuestra mente comienza a pasearse por un mundo pecaminoso, que no es el mundo que Dios quiere que andemos. Por último, hermano, cumplamos con nuestra responsabilidad con todo esfuerzo y diligencia. Nuestra confianza debe estar en el poder de Dios, pero no por eso vamos a dejar de hacer lo que debemos de hacer, o hacerlo con desgane, de forma descuidada. ¿Cuál es el mandato? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice el versículo 12. Dios no quiere que sus hijos se entreguen a la pasividad y a la pereza espiritual, que es lo que está envolviendo la iglesia aún de sana doctrina. Parecemos tímpanos de hielo muchas veces. Este pasaje no nos manda a esperar que el Señor ponga algo en nuestro corazón para yo moverme. Me han dicho muchas personas, cuando Dios lo ponga en mi corazón, ahí tienes tu corazón cerrado para Dios. Estoy esperando que Dios ponga eso en mi corazón. Como no siento un fuerte deseo de hacerlo, todavía eso quiere decir que Dios todavía no ha obrado en mí el querer. Pero cuando siente ese impulso, no hay quien me detenga, porque Dios está haciendo su obra en mí. Eso es una excusa barata para no hacer lo que sabemos que debemos de hacer. Cuando Dios lo ponga en mi corazón, hay gente que dice, pero no lo ponga, Señor. Yo le aseguro que cuando hay algo que le gusta hacer o que le conviene, va a decir que Dios lo puso en su corazón. Ah, no, eso sí me lo puso Dios en mi corazón. ¿Al qué? Cosas, hermano, que usted no está que Dios no quiere que usted haga. Nuestro texto no nos manda a esperar hasta que sintamos el impulso, nos manda a ocuparnos diligentemente en todo lo que tiene que ver con nuestra salvación, nuestro crecimiento espiritual, el avance del reino de Cristo, el adorar su doctrina con nuestro testimonio y el perseverar hasta el fin. Ese mandato nos llama a dejar las excusas y a empaparnos de la palabra de Dios, o a meditar en ella para hacer lo que nos dice, como dice el salmista en el Salmo 119, versículo 4. Tú has ordenado tus preceptos para que lo guardemos o lo hagamos con diligencia. El mismo Salmo 119, 8 dice, tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo, no me dejes tranquilo, no me dejes sentado en la iglesia. Hermano, la triste realidad es que nosotros hacemos lo que el Señor nos manda, pero a veces sin tanto deseo como quisiéramos o como debiéramos de hacerlo. Hermano, tiene que haber una pasión para servir al Señor.
Si no hay pasión, si no hay deseo, nos vamos a ir de boca en un momento. Si queremos hacer nuestra voluntad, nos vamos a ir de boca. Es la voluntad del Señor. Es obedecer al Señor. Pero que la cosa es tan difícil. Hermano, el mundo siempre va a querer amoldarnos a Él. Pero recuerden que dijo el Señor, yo he vencido al mundo. Y ustedes están en mí y yo en vosotros. No nos dejemos arropar esa inercia que hay. Hermano, nosotros tenemos 2 años que no celebramos un bautizo de un convertido en esta iglesia. Se debe a nosotros, a la inercia que hay, a la falta de compromiso de predicar otro evangelio, de que no puedo tocar a mi mujer o a mi marido para que no se sientan mal. La palabra de Dios es una espada que corta. La palabra de Dios, hermano, tenemos que predicarla. Debemos sentirnos incluso a veces avergonzados porque estamos metidos en nuestro propio yo, que nos olvidamos de hacer la obra de Dios y que Dios nos impulsa a hacer esa obra. Nosotros debemos clamar al Señor para que, a pesar de nuestra apatía, de los impulsos contrarios de nuestra carne, la presión del mundo, nosotros podamos hacer su voluntad. Y cuando lo hagamos, entonces le demos la gloria a Él, porque no es para nosotros, no a nosotros, Señor, sino tu nombre de gloria. ¿Por qué? Porque es Dios que obra en nosotros. Nosotros somos solamente instrumentos en sus manos. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentiste un instrumento en la mano de Dios? Hermano, y un instrumento en la mano de Dios no es útil sentado solamente en la iglesia calentando una silla. Ya bastante calor hace. No es así, feliz. Es un instrumento en la mano de Dios, hermano. Cuando hacemos eso que Dios quiere que hagamos, que está de más decirlo porque está en su palabra. Cada día que usted va a su devocional, encuentra lo que Dios está pidiendo, lo que usted haga. Y que Él va a estar con usted hasta el fin del mundo. Y va a estar cuidándolo y llevándolo y guiándolo. No nos cansemos, hermano. Porque Dios ha puesto en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buen propósito. Por su buen designio. Dios lo puso. ¿Dónde lo guardamos? ¿Dónde escondimos eso que Dios puso en nuestro corazón? Yo no puedo dirigir porque yo no puedo aprender a hacer eso. Hermano, esforcémonos. Fue un testimonio de Clara, porque Clara no está aquí. Porque a ella no le gusta. Y yo espero que no esté viéndolo por televisión, que esté viendo otra cosa. Aquí no había pianista. Y Samuel Nina se fue, que tocaba el bandoneón. Y Federico que tocaba con una pista, ¿se acuerdan? Porque en aquellos tiempos también se fue. Entonces, ¿qué hace falta? Un pianista. Clara por un año a tocar. La vecina del lado, ahí cuando vivíamos aquí en Cancino, nos decía, pero déjenme dormir. Entonces Clara tocaba en la tarde. Y ella sabía que hacía falta un pianista. Y se hizo pianista. Y tocó por 10, 12, 14 años como pianista. Y he visto otros hombres de esta iglesia y mujeres que no y se han hecho sirviéndole al Señor. Llegaron y trabajaron. Y me gozo cuando veo a estos hermanos que aún siendo nuevos, como jóvenes que son, están instruyendo a otros más viejos allí. Y me gozo cuando le decimos a un hermano, tiene que ir a tal parte a predicar. Sí, pastor, yo voy. Porque no todos estamos sentados en un banco. Me gozo cuando hay hermanos y dicen, pastor, ¿qué es lo que hay que hacer? Y se lo dicen al pastor Huáscar, se lo dicen al pastor Misael. Hay que hacer tantas cosas, hermano. Cosas que Dios ha puesto en nuestros corazones por su buena voluntad. Y ha puesto el querer y no ha dado el hacer. ¿Qué estamos haciendo con eso, hermano? Iglesia Fundamento Bíblico, ¿qué estamos haciendo con eso? Viniendo a un culto el domingo en la mañana, no es eso, hermano. Y es bueno que vengan y no dejen de venir. Para que tampoco no vayan a sumarle más mal a su vida. Es, hermano, involucrarnos en lo que es la obra de Dios, de lo que Él ha puesto en nosotros para que nosotros lo hagamos. Que Dios le bendiga. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque nos impulsa cada día a servirte mejor.
Somos vasos en tus manos, vasos de barro, insignificante. Pero tú quieres hacer a través de nosotros una gran obra. Y por eso has puesto el querer como el hacer en tu buena voluntad, Señor, en tu buen designio. Ahora te pedimos, oh Dios, que nosotros obedezcamos tu palabra. Bendice, Señor, tu iglesia. Y estas palabras que no son motivacionales, como enseñan algunos, sino que son verdades y mandamientos de nuestra vida, tú lo hagas cumplir en nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.